Hola estudiantes, estudiantas del grupo de Fundamentos de Programación. Vamos a comenzar con el tema de arreglos. Entiendo que hay todavía algunos ejercicios pendientes de los temas anteriores, pero pues ya por el tiempo yo calculaba que todavía todo el mes de junio íbamos a estar en esta actividad, pero bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a recomendar que ustedes por separado traten de leer este capítulo lo más que le puedan entender. Para ello les mandé, para los que no tengan el libro, que son pocos, de todos modos les mandé por ahí este archivo con una foto de los textos, pero en realidad en estos videos vamos a darles un repaso rápido y vamos a ir haciendo algunos ejercicios pues para tratar de darles una idea clara de lo que son los arreglos para los que no los conozcan y la utilidad que estos tienen y sobre todo porque pues los van a necesitar para los siguientes cursos. Bueno, hasta el momento hemos manejado variables en donde podemos guardar datos, entonces cada vez que necesitábamos una variable pues la creábamos, la definíamos, instancia, bueno, la definíamos básicamente, la creábamos y le metíamos valores. El problema de una variable de las que hemos usado es que pues cuando queremos guardar un valor nuevo o tenemos que eliminar el valor que ya teníamos en la variable o tenemos que crear otra variable. Entonces, pues en la mayoría de los programas ejercicios que hicimos, pues era suficiente con pocas variables. Pero cuando ya tenemos la necesidad de que el número de variables crezca, es muy complicado estar manipulando tantas variables. No es que no se pueda, sí se puede, pero es muy complicado por el tema de, pues, que, para empezar, el nombre que le vamos a poner. Entonces, una solución sería ponerle a la primera variable 1, a la segunda variable 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, pues es una forma de resolverlo. Sin embargo, incluso en el código pues sería complicado, ¿no? Entonces, la propuesta de los arreglos es que podemos nosotros tener una sola variable, este, con un solo nombre de variable, capaz de almacenar muchos valores distintos, pero del mismo tipo. Entonces, si se fijan aquí en el libro, en la página inicial del tema 5, viene un ejemplo de almacenar las calorías, creo que es como un historial de calorías, en donde vamos guardando cada una de ellas en diferentes lugares, pero en el caso de utilizar arreglos, podríamos crear un arreglo que se llame calorías, por ejemplo, y decir que este arreglo tiene creo que son los 7 días de la semana, y entonces ir guardando el registro de cada dato de cada día de la semana. Varias cosas a observar en el tema de arreglos. Ya dijimos que un arreglo es una sola variable con un solo nombre, aquí se llama por ejemplo calorías, y esa misma variable tiene la capacidad de almacenar cierto número de valores, pero no es infinita. Necesitamos nosotros en algún momento decirle al programa exactamente cuántos lugares máximo van a necesitarse. Por ejemplo, aquí en el libro están que son 7 elementos. Si se fijan, cada uno de los elementos son del mismo tipo de datos. Esa es una característica importante de los arreglos, que se puede ver como una limitante, pero es precisamente lo que le da esa facilidad de uso, que son el tipo de datos, en este caso, por ejemplo, son enteros, todos ellos. Quiere decir que en un arreglo, entonces, no podríamos mezclar diferentes variables de diferentes tipos de datos. Es decir, que, por ejemplo, aquí guardáramos un número y aquí guardáramos un string o aquí un boolean. Eso no se puede. Hay razones por las que no se puede. Pueden ustedes checarlo. La simplicidad de esta estructura de datos es precisamente esa, que todos los elementos que se guarden van a ocupar el mismo espacio en tamaño en la memoria.
Quiere decir que este elemento, el que estoy señalando ahorita, ocupa el mismo espacio que el que ocupa cualquiera de sus elementos que integran ese arreglo. Entonces, esa es una característica importante. Otra característica importante de los arreglos es que tienen algo que se le denomina índice. Quiere decir entonces que para poder acceder yo a cualquiera de estos elementos necesito conocer el índice donde los guardé. Normalmente los arreglos, no en todos los lenguajes, pero al menos en Java, los arreglos comienzan en la posición 0, es decir, la primera posición de ese arreglo es la posición 0, luego la posición 1, la posición 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última posición. Quiere decir entonces que un arreglo de n elementos va a tener una máxima posición de n-1 por el tema de que comienza desde 0. Es importante guardarnos esto porque cuando nosotros queremos, si nosotros declaramos un arreglo, por ejemplo este de 7 elementos, y quisiéramos acceder al elemento 7, aunque es de 7 elementos, no existe un elemento 7. El máximo elemento es el elemento 6. ¿Por qué? Pues porque comienza desde 0. Esa es como la principal característica que le da desventajas al momento de estar programando. De repente se nos olvida. Y eso generará pues una excepción, generará un error en el programa y pues casi cualquier lenguaje nos va a penalizar paralizando prácticamente el programa. Entonces, eso es importante. Algo también que dicen aquí en el libro es que cuando los arreglos son de este tipo, es decir, que solamente podemos crear elementos, por ejemplo, de manera lineal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, se le llama vectores. Quiere decir entonces que también existen arreglos que no son vectores o arreglos de una dimensión, sino arreglos de más dimensiones. Entonces, cuando son más de una dimensión, imagínense que es como un arreglo de arreglos. Imagínense que aquí estamos viendo este arreglo, el que estamos viendo en pantalla, y que detrás, literalmente detrás del 2040 hubiera más elementos hacia atrás. No los podemos ver porque están, imagínense que son como cajones, pues, que abrimos este cajón y en este cajón hay todavía más elementos hacia el fondo, como si tuviera profundidad, y que cada uno de estos elementos también tiene sus propios otros elementos. Entonces ya sería un arreglo de 2 dimensiones. Conceptualmente pues hay arreglos de 3 dimensiones o incluso de más. Casi todos los lenguajes soportan pues las dimensiones que necesitemos, pero esencialmente los arreglos que más utilidad van a tener son los de una dimensión, que repito también se llaman vectores, y los arreglos de 2 dimensiones, que también se les llama matrices. Entonces tenemos vectores y matrices, o lo que es lo mismo, arreglos de una dimensión o de 2 dimensiones. Lo que vamos a hacer es precisamente nosotros trabajar con arreglos de una dimensión y también de 2 dimensiones, pues para tener la idea de cómo funcionan, cómo se acceden, cómo metemos datos, cómo los obtenemos, etcétera. Bueno, en Java es particularmente complicado crear los arreglos porque lo tenemos que hacer en 2 pasos. Uno es definirlo, que es lo que aparece aquí en el libro, y otro es crearlo. Entonces, definir y crear es la parte inicial en la que vamos a decidir de qué tamaño es nuestro arreglo, cómo se va a llamar y de qué tipo de dato va a ser. Aquí en el ejemplo está, por ejemplo, el tipo de dato que debe de ser. Los tipos de dato es cualquiera de los que ya conocemos, el nombre de la variable que le vamos a dar a ese arreglo, y entre corchetes vamos a definir, en este caso, que es de una sola dimensión. En estos corchetes nos están indicando que se trata de un arreglo. Y posteriormente, cuando viene la creación de ese arreglo, nosotros decimos, a través de esta palabra reservada de Java que se llama new,
vamos a decirle cuántos elementos exactamente va a tener el arreglo. Entonces son dos pasos, ¿no? Definir sus características y definir su tamaño. Bueno, características, el tipo de datos y qué es un arreglo, y definir el tamaño del mismo. Sin embargo, acertadamente en el libro también nos explican pues que podemos, estos dos pasos de definición y creación, o declaración y creación, pues se pueden poner en un solo paso, que es poner algo parecido a lo que se alcanza a ver aquí en esta línea, en donde tenemos el tipo de datos, el nombre que va a llevar el arreglo, los corchetes que indican que es un arreglo, y del lado derecho de la asignación poner pues, cuántos elementos va a tener. Claro, todo ello con la palabra new. El tipo de dato puede ser el que digamos. Entonces vamos a crear un arreglo, por ejemplo, vamos a crear uno aquí en Java, en NetBeans, perdón. Entonces primero tenemos que decir de qué tipo es, por ejemplo, de tipo entero. Y tenemos que decir el nombre del arreglo. Por ejemplo, se va a llamar mi arreglo. Y luego vamos a decirle con los corchetes que se trata de un arreglo. Yo podría dejarlo ahí y ya estoy definiendo el arreglo, pero bueno, la idea es nosotros hacerlo en un solo paso, todo. Entonces le damos igual y usamos la palabra new, otra vez el tipo de datos, otra vez el nombre. Nada más que ahora le vamos a decir de qué tamaño es. Por ejemplo, si queremos que sea de 50, pues le decimos que es de 50. Aunque me está marcando el error porque ya el nombre ya no lo necesita. Solo tenemos que decirle cuántos elementos de este tipo de datos va a ser necesario que cree el ordenador, el programa. Esto tiene que ver con cuánta memoria va a apartarle a nuestro programa para solo guardar este dato. En el caso de los enteros, por ejemplo, si fueran de 4 bytes y estamos diciendo que tiene 50 elementos, entonces el tamaño del tipo de dato que estemos usando lo va a multiplicar por 50, y esos 50 esa multiplicación me va a dar el tamaño de espacio que va a ocupar un arreglo. Una característica importante del arreglo es que todos los elementos del mismo arreglo están físicamente guardados en la memoria RAM en posiciones consecutivas. Es decir, el programa, el sistema operativo tiene que buscar la manera de encontrar un tamaño de memoria apropiado para que quepa en un solo espacio contiguo toda esta cantidad de datos. Esa es otra característica de los arreglos que más adelante ustedes van a entender que es una ventaja o una desventaja, pero ahorita así es como funciona, y ese ya sería un arreglo. Entonces la forma de meterle datos, por ejemplo, si quisiéramos meterle un dato en el primer elemento, pues bastaría con escribir el nombre de ese elemento. Es decir, por ejemplo, el primer elemento es el elemento 0. Le asignamos un valor, como son enteros, le podemos asignar un 35, por ejemplo. Entonces ya tenemos un elemento del arreglo con un valor. Nosotros no necesariamente tendríamos que asignarle valores de manera ordenada, pero pues lo común es que cuando tenemos un arreglo es ir ocupando los espacios contiguos de ese mismo arreglo. Entonces como que no hace mucho sentido, salvo si la aplicación así lo exigiera, que luego yo metiera, por ejemplo, en la posición 30 este es mi siguiente dato. No es común, pero se puede hacer. Entonces ustedes saben que tienen esta capacidad para jugar con estos datos, y entonces ustedes podrán usar los elementos así como lo quieran hacer. Otra operación clásica de los arreglos es, por ejemplo, cuando queremos inicializar todos los valores de un arreglo. Por ejemplo, si a todos los elementos del arreglo les quiero poner un valor, lo puedo hacer con un ciclo.
Tradicionalmente el ciclo adecuado para los arreglos, para acceder a un arreglo, es el ciclo for, porque sabemos que el arreglo tiene que ir elemento por elemento, perdón, que el ciclo tiene que ir elemento por elemento del arreglo para manipularlo. Entonces, como sabemos de qué tamaño es el arreglo, pues es muy sencillo, por ejemplo, poner un ciclo que tiene que empezar en 0 porque el primer elemento del arreglo es 0. Y tiene que, en este caso sabemos que son 50, bueno, una idea buena sería ponerle que recorriera los 50 elementos y asignarle un valor a mi arreglo. Por ejemplo, imagínense que le vamos a poner múltiplos de 5. Entonces le ponemos una operación así. Entonces ya estaríamos almacenando valores múltiplos de 5. Y bueno, para imprimir el arreglo pues es exactamente lo contrario. Vamos a hacer otra vez este mismo ciclo. Y le decimos que lo imprima. Pero que imprima el arreglo. Vamos a imprimir el índice, luego un punto y guión, y luego la variable, que sería el arreglo. Y le imprimimos, no, nada más. Entonces guardamos, ejecutamos. Y bueno, ahí está, si se fijan, estamos imprimiendo el contenido del arreglo y su respectivo índice. Por supuesto que no ocupamos arreglos para hacer este programa, pero bueno, es una manera de ejemplificar cómo es que le vamos a meter los datos. Y aprovechamos para ver un problema. ¿Qué pasa si al arreglo yo le quiero cambiar de tamaño y le pongo que nada más son 5 elementos? Pues bueno, si se fijan, ahora tiene 5 elementos y voy a tratar de acceder a más de ellos. Si le damos ejecutar, vemos que la máquina virtual de Java nos dice que se ha generado una excepción. Hemos ido más allá de los límites de los índices del arreglo. Quiere decir esto que el arreglo solo soporta hasta el índice 0, 1, 2, 3 y 4, y exactamente al llegar al índice 5 es cuando se generó esta excepción, este error. Y bueno, eso es también algo que comúnmente puede pasarnos cuando estamos comenzando a trabajar con arreglos. Una solución podría ser para evitar al menos esta situación. Es decir, aquí en lugar de poner 50, mejor vamos a asegurarnos y ponemos el nombre del arreglo, punto, bueno, ahí está, Sun NetBeans. Ok, y entonces vamos a probarlo. Y bueno, ya no tenemos ese problema. Entonces ya nosotros podríamos cambiar el tamaño del arreglo y ya no preocuparnos internamente por esta situación que se podría generar. No es una garantía de que con esto ya no vayamos a tener este problema, pero sí disminuye en gran parte el aprovechar que el arreglo, si se fijan, tiene una propiedad que es la longitud.
Entonces, la manera de acceder a las propiedades de la mayoría de las variables en Java es utilizando el nombre de la variable, luego un punto y luego su propiedad, en este caso la longitud del arreglo. Ya hemos visto, tal vez no nos hemos fijado, pero ya hemos visto esta nomenclatura, por ejemplo, aquí en esta clase que se llama System. Si se fijan, también estamos accediendo a propiedades y a funcionalidades de esta clase System a través de la sintaxis o de la nomenclatura de utilizar un punto y acceder a propiedades de las cosas que hay aquí en Java. También lo hemos hecho en otros ejercicios, como por ejemplo la clase Math de matemáticas, que tiene varias funcionalidades, bueno, math, punto y la funcionalidad. Entonces eso es muy común en la mayoría de los lenguajes que manejan estos tipos de programación que son más orientados a objetos. Pero bueno, ahorita eso no es tan importante. Aquí lo interesante es entender que un arreglo tiene sus propiedades. Una de ellas es la longitud y que hay que aprovechar que la tiene pues para usarla, ¿no? Bueno, otra de las características de los arreglos y que nos mencionan aquí en el libro de programación, de fundamentos de programación, es que nosotros podemos inicializar nuestros arreglos también de manera manual, sin utilizar un ciclo, por ejemplo. Podremos hacerlo a través de esta sintaxis que aparece en pantalla, es decir, en la variable cuando la definimos, cuando la creamos, digamos, nosotros podemos decirle cuáles son los elementos que va a tener ese arreglo, de tal manera que ya no es necesario decirle de qué tamaño es, porque ya el tamaño implícitamente va a ser el que definamos al inicializarlo. De esta manera nosotros podremos crear, por ejemplo, un arreglo de nombres de los estudiantes en el grupo, por ejemplo. Voy a borrar esto. Por ejemplo, si quisiera guardar los nombres de las personas, tendría que decirle, bueno, quiero hacer un arreglo de tipo string, que se llame nombres, y voy a guardar ahí los nombres. Si supiera cuántos nombres son, pues los podría decirle, bueno, quiero que sea de tantos nombres, bla, 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 bla. Pero otra forma de hacerlo es decir, bueno, abro mis corchetes y le digo, en el primero va a estar Juanito, en el segundo va a estar Luisita, y por ejemplo va a haber otro que se llame Esperancita, por ejemplo, ¿no? Y ya tengo 3 elementos. Si se fijan, yo ya podría imprimirlos, imprimir nombres. Voy a inventar una variable, nombres.length y más. A ver, vamos a correrlo. Y si se fijan, ya aquí están los 3 nombres. Entonces no fue necesario nosotros definir el tamaño del arreglo, sino que de manera implícita el compilador o la máquina virtual, al nosotros ponerle los valores, pues le dio un tamaño al momento de crearlo, que es otra forma de hacerlo. Y por cierto, si son observadores, se habrán dado cuenta que siempre que hacemos un programa con Java, nosotros manejamos un arreglo de strings, que es no lo hemos usado, al menos no en este curso, no hemos usado este arreglo, pero pues también tiene una razón de ser, que
que más adelante pues entenderán cuál es. Pero ahorita, si se fijan, entonces muchos de los elementos que no conocemos, pues poco a poco van tomando forma y poco a poco vamos descubriendo para qué pueden ser útiles. En este caso, pues ya vimos, ¿no? Un arreglo puede ser inicializado al momento de ser creado. Aquí en el libro también viene un ejemplo de que nosotros podemos acceder a un arreglo directamente al elemento que queremos acceder a través del índice o recorrerlo de manera ascendente o descendente. Por ejemplo, hay un programa que nos piden, que se ejemplifica aquí, en donde nos va pidiendo las calorías de cierto registro de calorías y nos pide que lo imprimamos al contrario de como fueron leídas. Bueno, este programa sin arreglo sería muy complicado. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir en lugar de este orden, Juanito, Luisita y Esperancita, al revés, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, no voy a empezar en la posición 0, voy a empezar en la última posición. La última posición, ya saben, es esta, ¿no? Entonces, le copiamos y decimos, bueno, en lugar de empezar en 0, empieza en la última posición, pero la última posición no es la longitud del arreglo, es la longitud del arreglo menos 1, porque acuérdense que empieza en 0. Entonces aquí en lugar de decirle que sea menor que eso, que le vamos a decir mientras sea mayor o igual a 0, porque también el elemento 0 es importante, y en lugar de incrementar vamos a decir que lo decremente. Entonces el efecto que nos va a dar es que en lugar de imprimirlo de manera como agregamos los datos, nos los va a imprimir al contrario. Y entonces ahora aparecerá al revés, Esperancita, Luisito y Juanita, exactamente el arreglo al revés. Entonces nosotros podemos jugar con nuestros datos en el arreglo, pues porque los tenemos de alguna manera, mientras el programa está funcionando, los tenemos guardados en la memoria. Bueno, el siguiente ejemplo en el libro nos habla de un ejercicio en el cual vamos a tener un arreglo llamado bases y otro arreglo llamado cuadrados. Bueno, vamos a leerlo. Es un programa que toma uno de los elementos enteros de un arreglo llamado bases ya inicializado, y en un segundo arreglo llamado resultados colocar el cuadrado de cada número del arreglo bases, y en caso de ser par el cuadrado, y en caso de ser impar el cubo de ese arreglo. Entonces vamos a hacerlo así de manera ágil y rápida. Entonces nos dice, vamos a borrar esto. Entonces tenemos un arreglo que se llama bases y tenemos unos valores iniciales, por lo tanto los vamos a poner, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y nos dice que los que son pares los vamos a guardar bueno, de hecho todos los vamos a guardar en otro arreglo, en un arreglo que se llame, creo que resultados, que es un arreglo si se llama resultados, se llama así resultados. Entonces este arreglo no tenemos los datos, lo vamos a declarar de manera normal. Pero por ejemplo no sabemos de qué tamaño es, entonces podemos usar el arreglo anterior, que ya lo conocemos y que ya conocemos su tamaño, y pues le decimos, mira, el primer arreglo es de todos estos elementos, creo que son 10, porque pues así le puse los valores, no necesariamente, pero ¿para qué me meto en problemas si puedo inicializarlo el tamaño en base a la longitud del arreglo anterior? Y bueno, ya que tenemos eso, entonces ahora vamos a hacer un algoritmo que recorra el arreglo
el arreglo bases, ponemos el índice que empieza en 0, menor que bases, la longitud del arreglo, y bueno, vamos a hacer la operación. Si es par, hacemos una operación; si es non, hacemos otra. Entonces decimos que si el elemento que está guardado en el arreglo bases de i, no recuerdo si en el libro decían que si era par el contenido o si era par el índice. Voy a tomar el contenido. Entonces decimos si bases de i por 102, si es par, o sea, si es igual a 0, entonces resultados de i es igual a la clase estática mat, que es el elemento el que vamos a elevar al cuadrado. Para los, ahorita me fijo, vamos a ver, era llamado resultados el cuadrado de cada número en caso de ser par, y el cubo si es impar. Bueno, entonces en caso de ser par, que es este, cuando sea igual a 0 el módulo, vamos a guardar el cuadrado, que sería el elemento de bases, y lo elevamos al cuadrado. Ok, entonces aquí nos marca un pequeño, dice que los tipos de datos son incompatibles, pues o sea, posible pérdida de conversión al querer guardar este valor que es un doble. Acuérdense que POW regresa un doble en un entero. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña trampa, que es un cast, decirle a Java que queremos que, sin importar lo que aquí haya, el resultado va a ser un entero, y entonces ya es compatible esta variable de que es un entero con toda esta otra, que aunque es un doble, se va a forzar a ser entero. A esto se le llama cast. Bueno, y si no, entonces a resultados de i le asignamos igual, casteamos el resultado, la clase estática, el método estático POW, muy parecido a todo lo demás, y le ponemos que sea el cubo. Y entonces finalmente imprimimos el resultado, que sería resultados de i, pero pues hay que declararlo. Ok, si se fijan, no utilizamos llaves en el ciclo for, porque el ciclo for solo va a ejecutar una sentencia, que es el if. Recuerden que el else es parte de la sentencia if, entonces es una sola, y el if solo tiene una sentencia también, entonces no se necesitan las llaves. Pero como siempre les he dicho, si ustedes deciden ponerle las llaves, el programa sigue estando bien y el resultado va a ser el mismo. Igual acá tampoco le puse llaves, porque pues, es como que muy evidente que solo va a ser una sentencia. Entonces lo ejecutamos, y bueno, aquí está, ¿no?
pues, los que eran pares, los que eran impares, que es y otros más, los elevó al cubo, y los que eran pares los elevó al cuadrado. Estamos hablando del contenido del arreglo. No sé si en el libro pedían eso, a lo mejor se referían a los índices. Coloca el cuadrado de cada número del arreglo bases en caso de ser par. Sí, era eso lo que pedían. Entonces los pares los elevó al cuadrado. Por ejemplo, aquí 144, los valores que tiene son 12 al cuadrado, 144, luego 2 al cuadrado es 4, ahí está, el 5 al cubo es 125, entonces sí era más o menos lo que pedían. Bueno, en el libro viene después otro ejercicio un poquito más largo, en donde ustedes van a crear un arreglo de caracteres, que es el que aparece aquí. Los caracteres tienen la característica de que para ponerlos como un dato sólido deben de ir entre comillas simples. Ojo, no se confundan, en el libro por un error de impresión vienen las comillas no tan simples, son comillas distintas. Nada más no se confundan, tienen que ser comillas simples, y cada uno de los datos pues va encerrado entre comillas, y de lo que se trata es de jugar con esta palabra que pusimos. Podemos recorrer los caracteres como si fuera la fila de las tortillas, hagan de cuenta, en la que cada carácter avance de posición o retroceda, si lo queremos avanzar a la derecha o a la izquierda. Y entonces cuando pintemos esa cadenita y ese menú, pues los caracteres se van a recorrer a la derecha o a la izquierda, dependiendo lo que queramos hacer. Este programa, aquí está el ejemplo, la opción 1 recorrer a la derecha, la opción 2 recorrer a la izquierda, ya está resuelto en el libro, o sea, no, tampoco es como que haya que quebrarnos la cabeza para resolverlo. Pero por ejemplo nos dice, ¿qué deseas hacer? Quiero la 2, recorrer a la izquierda. Entonces recorro a la izquierda. Si se fijan, no, primero, ¿qué deseas hacer? La 2, recorrer a la izquierda. Y entonces recorrer a la izquierda implica que la P se recorra a la posición izquierda, pero como la P ya está en la posición 0, como si fuera circular, la izquierda de P, valga la redundancia, sería la posición que tenía N. Entonces, todo lo demás se recorre, y entonces dice programación P. Luego dice, ¿qué es hacer? La 1, recorrer a la derecha, pues eso indica que otra vez al revés. Esta P se recorra a la posición que le sigue, que es la primera, y bueno, el resultado es que queda igual. Y así, ¿no? Entonces, voy a aprovechar este ejercicio para dejarles para dejarles que lo hagan. Este programa ya está hecho en el libro, pero ustedes le van a hacer una pequeña modificación. Aparte de recorrer a la derecha o recorrer a la izquierda, ustedes cuando les diga, ¿qué deseas hacer? Quiero recorrerlo a la izquierda, les va a preguntar cuántas posiciones lo quieren recorrer. Si le digo que 5, pues entonces en lugar de recorrerla a una posición, lo va a recorrer 5 veces. Ese es el pequeño cambio que le van a hacer al programa, y ese ejercicio que ya está en el libro, una versión un poco distinta, pues ustedes la van a modificar para que funcione no de uno en uno, sino con un número de posición que ustedes le digan cuántas posiciones quieren que se recorra. Entonces van a hacer ese cambio, y también le van a agregar una opción más que se llame reiniciar. Reiniciar, me refiero a reiniciar el arreglo, no el programa. Entonces cuando le pongan la opción, si quieren la opción 3, que es terminar, ahora va a ser la opción 4.
y en la opción 3 ponen la opción reset o reiniciar, y lo que vas a reiniciar es dejar el arreglo exactamente como estaba al inicio, es decir, como lo habíamos inicializado. Obviamente ahorita dice programación, pero le podemos poner nosotros cualquier cadena con la que vamos a inicializarlo. No les voy a decir que pidan la cadena desde el teclado porque sería meternos en otro problema. Más bien, simplemente ustedes lo inicializan como lo hacen aquí en el libro, de manera explícita, es decir, al momento de definir el arreglo ponen la palabra con la que lo van a inicializar, y entonces jugamos con estas opciones, la de recorrer a la izquierda, recorrer a la derecha, perdón, recorrer a la derecha, recorrer a la izquierda, la opción que van a agregar, que es reiniciar o reset, y terminar. Y entonces también considerar que cada vez que le pongan recorrer a la derecha o recorrer a la izquierda, que nos pregunte cuántas posiciones queremos recorrer. Y bueno, eso sería todo por este vídeo, y tienen una chambita así muy sencilla, pero que les va a servir para fortalecer esto de los arreglos, para que pues nos pongamos a trabajar un poquito. Ya el semestre prácticamente terminó, entonces ahorita lo que más me motiva no es abarcar y abarcar temas, sino que pues lo que alcancemos a ver sea lo más provechoso posible. Gracias.